Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un sábado más de estas transmisiones. Qué bueno que estás con nosotros nuevamente. Qué bueno si nos visitas por primera vez. Bienvenido, bienvenida. Y, y bueno, pues ojalá y te esté sirviendo lo que aquí se está compartiendo, que ese es precisamente el propósito, la intención. Y bueno, pues por si no estás al tanto o no sabías, hemos estado hablando los últimos dos sábados acerca de la gracia. Primero nos dio una introducción Gustavo, misma que yo retomé, pero hay algunas cosas más que hablar. Mínimo, voy a estar yo hoy y el próximo sábado Gustavo, mínimo, porque es un tema muy importante. O sea, no es de esos temas que puedes ver a la ligera. De hecho, tampoco podemos verlo a la profundidad que quizás uno quisiera, ¿no? Porque si tocamos, por ejemplo, todos los versículos y lo que la Biblia dice todo, o sea, lo vamos leyendo, pudiéramos hacer esto demasiado largo. Y tampoco ese es el interés. El interés es quizás dar con esas ideas que te pueden ayudar mucho, ¿no? Les damos muchas gracias, la verdad, a la gente que nos escribe, a la gente que nos anima a seguir haciendo este tipo de pláticas, de charlas, de conferencias, como le quieras llamar, y las personas que tienen dudas o que tienen comentarios o que tienen aportaciones, también de veras son bienvenidas, y las personas que nos lo han hecho nos ayudan porque precisamente nos dejan ver hacia dónde se puede seguir platicando, ¿no? O sea, o cómo aplicar algo que es tan importante y tan vasto, en el sentido de que es tan amplio, cómo aplicarlo de modo que te pueda beneficiar, ¿no? O sea, no hablar de todo y de nada, no hablar de todo a pesar de que no te venga bien, o a pesar de que no sea tu necesidad. No, mejor preferimos esos tips que nos dan, esas ayudas que nos dan cuando nos preguntan algo, preferimos precisamente déjame apagar esto, precisamente para que podamos nosotros estar bien enfocados, ¿ok? Para que podamos hablar precisamente de lo que te puede hacer bien. Y así va a ser hoy, ¿no? O sea, estamos hablando de la gracia y tengo muy en particular presente una petición de una persona que nos está preguntando algo de la gracia, que está preguntando cómo, si una persona cae o si una persona se siente que ha perdido la gracia, si puede o cómo puede regresar, ¿no? Pero eso lo vamos a tomar al rato, ya que estemos un poquito más en materia. Tampoco quiero hacer esto larguísimo, porque también me escribió otra persona diciendo que luego pues que son muy largos para lo que los jóvenes ahora están esperando, porque los jóvenes pues a veces pues sus enseñanzas o sus pláticas pues son de 15, 20 o 25 minutos, y está bien, vamos a tratar de ser lo más similares, ¿no? Digamos, lo más adecuados para que tú puedas escuchar y entender, pero a veces se puede, a veces no se puede tanto, ¿no? Entonces vamos a tratar de ser sensibles y tratar de que las cosas se den de la mejor manera, ¿va? Entonces, mira, estábamos hablando de la gracia y, bueno, ya platicamos varias cosas, ya platicamos dos extremos. En un extremo están aquellos que hacen de la gracia un libertinaje y que porque pues por la gracia pues entonces su vida es un caos de pecado, porque finalmente pues están en la gracia y finalmente Dios no los ve a ellos, sino los ve a Cristo, o ve a Cristo en ellos. No ve sus obras, sino ve las obras de Cristo. No ve su santidad, sino ve la santidad de Cristo. Es algo así, se llama posicional, ¿no? O sea, ve y entonces, bueno, pues la gracia termina siendo para muchos como la excusa ideal y perfecta para tener aquí el pecado y después la vida eterna. Bueno, eso no va a pasar, pero eso es un extremo, y después estábamos viendo otro extremo en donde creo que las personas que nos están oyendo es solamente un sentir, pudieran estar más en este extremo donde se sienten que necesitan ser algo, hacer algo o ser dignos de algo para recibir la gracia de Dios.
Ese extremo es igualmente pernicioso y malo. ¿Por qué? Porque la gracia no opera así, o sea, Dios no opera así, no hay nada que puedas hacer y además no espera Dios que hagas nada para que tú pudieras echar mano de ese regalo, que es lo que significa la gracia, de ese don que Dios pone a disposición de todos aquellos que quieren creer y que quieren tomarlo y que quieren precisamente pues ser transformados por esa gracia. O sea, no hay nada. ¿Y qué pasa? Que cuando una persona está en ese extremo, esa persona se puede volver pues confiada en la ley, soberbia o desanimada o hipócrita, o simplemente pues intenta y no puede y toda su vida es una frustración que lo último que refleja pues es el gozo, la paz, la victoria que uno suele y que debe de tener en Jesús, ¿no? Entonces es muy importante, o sea, es muy importante lo que estamos hablando, y también mencionábamos un poquito que esta plática es buena para ese tipo de personas, ¿no? Que quieren y sienten que no pueden, personas que se sienten frustradas, personas que saben que deberían vivir de cierta manera y como que no pueden vivir de esa manera. O también es muy útil para aquellas personas que estando ya en un estado de gracia, habiendo entendido y habiendo vivido esa vida personal, en donde han visto y experimentado el poder sobre los pecados que antes los tenían aprisionados, los tenían esclavizados, ahora quieren hacer algo por los demás, ahora quieren hacer grandes cosas, no pocas, sino muchas y grandes cosas, que es lo que quisiéramos ver a muchos jóvenes haciendo grandes cosas, teniendo grandes ideas, y bueno, estos también quieren saber de la gracia, porque es la gracia la que nos capacita y la que nos da la fuerza que no tenemos precisamente para hacer grandes cosas, ¿ok? Entonces, todo esto ya es la gracia, todo esto ya estamos hablando de la gracia, ¿sí? Habíamos visto que la gracia viene de una palabra griega que es charis, que significa eso, don, regalo, y entendemos que la gracia es ese don y ese regalo que Dios hace a la humanidad y que lo hace de forma inmerecida. Y esto es muy importante, porque esto echa por tierra toda la justicia propia que la gente pueda tener, todas aquellas buenas personas que se creen que son buenas y que porque han sido buenas Dios las mira con misericordia. Eso no es así. O sea, realmente el regalo de la gracia es esa disposición que Dios tiene para dar algo bueno a quien no se lo merece, algo inmerecido para, en este caso, todos nosotros como pecadores y como personas alejadas de Dios, ¿ok? Entonces, de ahí viene la palabra charis. Vimos algunas otras acepciones de la palabra gracia que se usan, pero que no son exactamente de lo que queremos hablar, para centrarnos en los significados más importantes para lo que nosotros estamos buscando, ¿ok? Entonces, el primero de ellos y más importante es que te estoy diciendo. Te lo voy a leer a partir de Efesios capítulo 2 y en el versículo 8 y 9, que dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, ¿ok? Entonces, este primer texto, que es tremendo y que además es un texto que une dos conceptos que no pueden ser tampoco separados. ¿Por qué? Porque es como en un contrato que tiene dos partes. Así es, este texto nos deja ver ese mismo contrato que tiene dos partes, en donde primero esa actitud y esa disposición de Dios de dar algo al mundo, que es a su Hijo, a Jesucristo, por el cual podemos nosotros tener perdón de pecados y muchísimas cosas más en este mundo, ¿sí? Entonces, esa es la parte que Él hace y que es la gracia, porque ese regalo no es que nos lo mereciéramos, no es lo que se lo mereciera la humanidad, nada de eso, sino que es lo único que puede hacer que el hombre se reconcilie con Dios, y ese regalo y esa disposición de Dios de dárnoslo, Él la ha cumplido. Pero dice: porque la salvación es por gracia, por medio de la fe. Y aquí es donde está uniendo esos dos conceptos de la fe y de la gracia, ¿sí? La gracia es la parte que Dios hace, es la parte que nosotros no podemos, ni pudiéramos, ni hubiéramos podido, ni podremos hacer jamás, ni podremos pagar de ninguna manera, pero dice por medio de la fe. Esa sí es la que nos toca a nosotros.
Y ahí están quizás las respuestas ya de algunas personas. Es por medio de la fe. O sea, ahí está la gracia, pero para poder tú hacerla tuya, para poder tú recibir ese regalo, tú tienes que creer. Tú tienes que creer en un Dios bueno, tú tienes que creer en una buena voluntad de Dios. Si tú crees que Dios es un Dios duro, tú jamás vas a tener gracia. Si tú crees que tú te merecías algo, tú jamás vas a tener gracia. ¿Por qué? Porque Dios da gracia a los humildes. No da gracia a cualquier persona en el sentido de que bueno, hay ciertas actitudes en nosotros que hacen que podamos nosotros echar mano de la gracia o simplemente nos veamos imposibilitados. ¿Por qué? Pero no por culpa de Dios, porque Dios ha previsto todo para que podamos nosotros vivir esa gracia. Pero entonces aquí vemos que Dios ha hecho y esa parte está asegurada. La gracia de Dios como regalo y como don que Él da a los hombres ya está asegurado, está ahí. Está a tu disposición si lo quisieras tomar, si quisieras de alguna manera estar en ese estado de fe, en ese estado de confianza en el Señor, que dice, híjole, para mí, pero si yo, para mí, sí, ya sabemos que tú, pero si yo no he hecho, no, es que no tienes que hacer nada, es que tienes que creer. No dijo el Señor Jesucristo precisamente, aunque definitivamente creo que tenemos que enfocarnos en estos temas porque veo que algunas personas pues están como un poquito cojas al respecto, ¿no? Pero el Señor Jesucristo dice, esta es la obra de Dios. Se lo dijo a aquellos que estaban encantados de hacer obras y que pensaban que por las obras iban a estar mejor con Dios. Dice, no, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Dios ha enviado. Esa es la obra de Dios. Esa es la que sí hay que hacer, ¿sí? O sea, hay que creer. Por eso también decía el Evangelio de Juan al principio, decía que de tal manera ama a Dios al mundo para que todo aquel que en él cree, que cree en Jesucristo, tenga vida eterna, ¿no? O sea, eso nos toca a nosotros, confiar en Jesucristo. Y para confiar en Jesucristo necesitas conocer a Dios. Porque hay un salmo que dice en lenguaje antiguo y en ese lenguaje figurado que luego hablan algunas partes de la Biblia, dice, en ti confiarán los que conocen tu nombre. Hombre, conocer su nombre es muy fácil, Jesús, ¿no? Mucha gente lo conoce, todo el mundo lo conoce básicamente, pero no se refiere a eso, sino es, en ti confiarán los que te conocen. Y eso es obvio y lógico. Porque si tú lo ves en una persona, en las relaciones normales entre las personas, tú te das cuenta que tú puedes a lo mejor haber conocido de vista a algún compañero o algún compañera de la clase y de vista sí te da la impresión de que es así como, es medio alzada, se ve medio alzada, es medio payasa me parece, ¿no? Y sin embargo, después de que tú conoces a esa persona, cambias la apreciación de esa persona, cambias la manera como la percibes y entonces de repente se vuelve tu amiga, ¿sí? Y se revuelve tu amiga y tu gran amiga y confías en ella. ¿Por qué? Porque la fuiste conociendo y la terminaste conociendo, por lo menos la conociste mucho más. Entonces, con Dios es así. Entonces, todo esto te lo digo porque tenemos que empezar a enfocar nuestras fuerzas, a enfocar nuestro entendimiento, nuestra lectura, cuando nosotros leemos las Escrituras, las tenemos que enfocar de tal forma que produzcan en nosotros eso, fe. ¿Ok? Ya hablaremos más de lo que es la fe, pero es imposible hablar de la gracia sin hablar de la fe en este sentido, porque el mismo versículo que estamos leyendo de Efesios capítulo 2 nos las está de alguna manera nos las está relacionando, ¿sí? Y no son los únicos textos, como te dije, no vamos a ver todos los textos, pero sí los que nos resulten significativos. Te lo repito, por gracia sois salvos por medio de la fe, ¿sí? Por gracia sois salvos por medio de la fe, y después enfatiza la parte nuestra que no nos merecemos nada, y dice no por obras, para que ninguno se gloríe, para que ninguno crea que por sus buenas obras, que por sus buenas acciones, que por sus buenas intenciones, que por sus buenos pensamientos, Dios tuvo de él misericordia, ¿no? Entonces, muy importante, la gracia. Ya vamos entendiendo, y yo le he pedido mucho a Dios. Yo espero que tú también, si eres de estas personas que nos han escrito, yo espero que tú también la hayas estado pidiendo, porque entendiendo esto y estamos del otro lado. De veras te lo digo, entendiendo esto y estás del otro lado y empiezas a ver la vida
de otra manera y empiezas a ver la vida ya no como ese batallar constante en donde siempre estás derrotada, donde siempre estás derrotado, sino sí, la vida va a seguir siendo un batallar, pero es mucho mejor que sea una batalla en donde tú tienes victoria y no una batalla donde tú tienes derrotas constantes, ¿sí me entiendes? O sea, realmente sí termina, la vida es así, la vida es una lucha, hay una lucha constante de todos los días, porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, ya cosas que ya sabemos, porque tenemos enemigos en todos los ámbitos, porque tenemos áreas en donde nosotros nos hemos esclavizado en el pasado y por lo tanto van a querer ahí seguir como de alguna manera agarrando ese terreno que antes les pertenecía. Y bueno, pues va a haber nosotros, del mundo de las tentaciones y de todos lados, sí, pero no importa que haya lucha y que haya guerra, siempre que haya victoria. Ajá. Y puede haber victoria, definitivamente puede haber victoria, te lo digo. El más derrotado, el más vicioso te puede decir, hay victoria, definitivamente hay victoria. Entonces, ánimo y ya verás que si tú entiendes ciertas cosas, pero haces lo que a ti te corresponde hacer, ¿no? Ya verás cómo vas a estar del otro lado. Entonces, te digo, mira, la gracia, la palabra gracia como tal, la palabra que ya habíamos visto que es caris, esa palabra aparece en el Nuevo Testamento, en las versiones que más o menos nosotros solemos usar, aparece 140 veces. Ajá, la palabra gracia. 140 veces en el Nuevo Testamento. Y fíjate una cosa, de esas 140 veces, 100 veces las habla el apóstol Pablo. Date cuenta que en 140 están metidas las de otros apóstoles, están metidas las de Lucas en el libro de los Hechos, están metidas las de Jesús en los evangelios tal y cual, de Lucas, de Mateo, de Juan. Sí, pero en todo el Nuevo Testamento hay 140 y el 70% que pertenece, que es el 100 veces de esas 140 veces que aparece, son de Pablo. Entonces, ¿quieres saber de la gracia? Lee a Pablo, que es conocido también en los ámbitos evangélicos y en los ámbitos de las personas que estudian como el apóstol de la gracia, no solamente el apóstol de los gentiles, sino el apóstol de la gracia. Entonces, pues lee a Pablo, porque tiene mucho que decir, algunas cosas no tan fáciles de entender, pero las que vas necesitando sí las vas a entender y poco a poco vas a ir entendiendo más. Yo te recomiendo que leas en varias versiones buenas de la Biblia, ¿no? Tanto en español como si tú sabes otro idioma, te esfuerces en leer en otro idioma, por ejemplo en inglés, o si sabes francés, en francés. ¿Por qué? Porque a veces los significados se amplían y eso es en gran beneficio para entender la palabra. No sé si te has dado cuenta que muchas veces algunos pastores o algunas personas que exponen la palabra empiezan ahí a decir pues del griego y sacan su libro de Strong's o sacan y esto que viene de la palabra tal y empiezan a desglosar y está muy bien. ¿Por qué? Porque lo mejor es entender el significado de los conceptos importantes. Entonces yo te recomiendo mucho que si tú sabes hablar inglés no tengas miedo y te pongas a leer el evangelio, los evangelios o las cartas o la Biblia en general en inglés o en esas versiones que tienen una parte en inglés y otra en español y busques en el diccionario tanto en español como en inglés o en francés o en el idioma que a ti te guste y entonces vas teniendo un panorama más amplio de los significados que finalmente pues la verdad es que la verdad nos entra por medio de lo que está escrito y entonces pues necesitamos entender lo que está escrito. Por eso tampoco menosprecies la lectura en general que te puede dar muchísimo conocimiento, que te puede hacer que aprendas cosas de manera muy, muy sencilla, muy bonita, muy padre, ¿sí? No lo desprecies, lee libros, trata de entiende todo, siempre con el timón de la palabra de Dios, siempre con esa balanza que te dice, ok, eso dicen aquellos, pero la palabra de Dios dice esto. Bueno, eso dicen aquellos psicólogos, pero la palabra de Dios dice esto, pero sin embargo tú puedes leer y expandirte y entender precisamente a otras personas, entender lo que piensan otras personas, pero entonces de esa manera tu mente se va como entrenando, sí, se va entrenando. Algunos decían por ahí hace mucho tiempo, decían que la lectura eran los aeróbics de la mente, ¿no? Y es verdad, o sea, es como un ejercicio
que tú vas haciendo y que te vas acostumbrando y que después leer cosas más complicadas, más complejas o cosas que requieren de entender un poco más profundamente, entonces ya tienes las bases, ¿no? Entonces no menosprecies leer en general y leer la Biblia en particular, por supuesto que no. Y ya te digo, cuanto más y mejor puedas leer, o sea, cuanto más idiomas o no sé, buscando en el diccionario, eso te lo recomiendo mucho porque eso te va a hacer bien. Entonces, estamos con que la gracia significa ese don inmerecido que es precisamente en el contexto o en el texto que estamos viendo aquí en Efesios capítulo 2. Hay otros versículos, te los puedo dar, no te los voy a leer todos. Por ejemplo, en Romanos 3:24 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por la redención que es en Cristo Jesús. Y fíjate cómo dice, justificados gratuitamente por su gracia. Ya te está hablando de inmerecido, te está hablando de gratuito, te está hablando de gracia. Además de la palabra gratuito, hay gracia. O sea, 2 veces en la misma frase, Romanos 3:24. Después tú puedes buscar Romanos 5:15. Después puedes buscar Romanos 11, en el capítulo 11, versículo 5, versículo 6. Y te vas a dar cuenta que hay muchos otros que no los vamos a ver a profundidad. Pero esto es esto es el significado que dice que es un don inmerecido, un regalo inmerecido de Dios a la humanidad, una disposición que tiene Dios de dar buenas cosas a los malos, a los que no se lo merecen, a los que no se lo merecían para nada, ¿sí? Esa disposición que tiene en particular de perdonar las transgresiones de las personas que hayan hecho lo que hayan hecho, básicamente, ¿sí? O sea, Él tiene la disposición de perdonar, ¿ok? Entonces, esto es el primer significado. Y bueno, pues aquí el énfasis es el don inmerecido. Y ojalá y tire por tierra ya esa idea de que quién sabe qué tienes que hacer para que le merezcas la gracia. Y por otro lado, que se te quite de la cabeza que no porque estamos en la gracia podemos hacer lo que queremos, porque para empezar, te voy a decir una cosa, cuando una persona está en la gracia no quiere hacer lo que le da la gana. Cuando una persona está realmente en la gracia, Dios hace tantas cosas dentro de su corazón, hace tantas cosas, pone nuevos deseos, pone nuevas sensaciones dentro de tu misma alma, ¿sí? Y no me estoy inventando nada, porque desde los tiempos de los profetas en el Antiguo Testamento decía, y os quitaré el corazón de piedra, el corazón duro, insensible y frío, y os pondré un corazón de carne, un corazón sensible, un corazón o sea, que puede sentir, que puede amar, ¿sí? Un corazón que quiere obedecer. Entonces, lo que te quiero decir es que cuando una persona está en la gracia, no te creas que quiere hacer lo que le da la gana, no te creas que esa persona está buscando a ver de qué manera está negociando con Dios como si Dios fuera el dueño de una tiendita o el dueño de un puesto en el mercado para que se pueda ahí con él negociar y para que se pueda ahí ver de qué manera le rebajas los precios, ¿no? O sea, no. O sea, la verdad es que cuando uno anda en la gracia pasan cosas aquí adentro que son sobrenaturales. Y a lo mejor tú no lo has experimentado, pero lo vas a experimentar. Dios quiera, lo hemos pedido. Tú lo has pedido, bueno, pide, sigue pidiendo. ¿Por qué? Porque al que pide Dios le concede, al que llama Dios le abre, ¿sí? Entonces pasan cosas y cuando una persona está en la gracia, mira, la verdad yo no tengo ganas de ver en qué ocasión puedo burlarme de Dios o burlarme de mi esposa yo no estoy buscando eso, no quiero eso. Me guardo de eso, pero no solamente me guardo en el sentido de que estuviera tan atraído hacia el pecado que... No, ni siquiera es así. Por supuesto que tenemos sensaciones, por supuesto que tenemos sugerencias del diablo, por supuesto que tenemos sugerencias de nuestras propias concupiscencias, por supuesto, pero el estar en la gracia hace que sea mucho más abundante, mucho más fuerte, como decía Pablo la vez pasada, decía, por cuanto abundó el pecado, sobreabundó la gracia.
O sea, pecado puede haber abundado y haber hecho los estragos en nuestra voluntad y en nuestras pasiones y en nuestros sentimientos o en nuestras ¿cómo se dice? Emociones, sí, pero la gracia sobreabunda, o sea, la gracia es superior a eso, de modo que puedes vencerlo y puedes mantenerte en victoria, ¿sí? O sea, es un estado muy bonito. Y ahorita voy a enfatizar un poquito más eso, porque el segundo significado, digamos, que viene de lo mismo, desde luego, pero es la gracia como una influencia divina, como una influencia externa, y en este caso divina, externa a ti, ¿sí? ¿Y qué pasa? Que es la gracia y el reflejo de esa gracia. Es la influencia que puede venir a una vida, una influencia que no está en uno, una fuerza que no tiene que ver con las fuerzas de uno, una resistencia que no tiene que ver con la resistencia natural de uno, una fortaleza que no tiene que ver con la fortaleza de uno, una sabiduría que no tiene que ver con la sabiduría natural de uno, que es externa a nosotros y divina, o sea, de parte de Dios, y lo que tu vida termina reflejando al vivir en esta influencia, ¿sí? Ese es otro significado que encuentras de gracia en la Biblia. O sea, cuando dice que por la gracia de Dios soy lo que soy, cuando por ejemplo Pablo dice yo he hecho muchas cosas y he llenado el Evangelio desde allá hasta allá, y he hecho muchísimas cosas más que la mayoría de ustedes o más que todos, dice, pero bueno, no yo, sino la gracia de Dios conmigo, está diciendo precisamente a esa fuerza que él no tenía, pero que tiene porque le es dada, le es otorgada, le es concedida. O cuando le decía, ya no puedo más, Señor, ya no puedo más de esto, y Dios le decía, le he rogado a Dios que me lo quite, le he rogado a Dios que me ayude en esto, y que ya, por favor, y que me ha dicho Dios, bástate mi gracia, o sea, que te sea suficiente mi gracia, como diciendo, yo te voy a dar el apoyo que necesitas, yo te voy a dar la ayuda que necesitas, ¿sí? No importa que tú no la tengas, yo te lo voy a dar. Tú pon lo que tienes, nada más, confía en mí, yo te voy a dar todo lo demás. Bástate mi gracia, que te baste, que te sea suficiente. Entonces nosotros podemos ver aquí, podemos ver esto, por ejemplo, en versículos como 2 de Corintios 9:8, si quieres apuntarlo, dice, porque poderoso es Dios para hacer que abunde en ti toda gracia, a fin de que teniendo todo lo necesario, abundes en toda buena obra. ¿De qué manera vas a abundar en toda buena obra? ¿De qué manera vas a terminar haciendo todas esas cosas que quieres hacer tú, que quieres hacer por los demás, que quieres hacer por el Evangelio, que quieres hacer por tu familia, que quieres hacer por tu esposa, por tu esposo? Cualquier cosa, cualquier buena obra que quieres hacer, te va a ser... O sea, vas a poder hacerla por la gracia de Dios en ti, ¿sí? Y ya, si te das cuenta, ya no es exactamente el significado de ese don inmerecido, llámese la salvación del alma, llámese el perdón de pecados. No, ya, obviamente que sigue siendo un don inmerecido, pero ahora se expresa en esa fortaleza que tú no tienes, que nosotros no tenemos, en esa constancia que Dios nos puede dar, que nosotros pudiéramos flaquear, pero Él no flaquea, en esa fidelidad que nosotros podemos mostrar, no porque seamos súper fieles, sino porque Él es fiel, ¿sí? Aunque nosotros tengamos mucha evidencia de que hemos sido infieles, ¿sí me entiendes? O sea, Dios puede suplir todo lo que tú necesitas. Todas tus debilidades ahora cuentan a tu favor. Todas, ¿sí? ¿Por qué? Porque Dios se va a fortalecer en los débiles, porque Dios va a hacerse más manifiesto en los débiles para que siempre sea Él, pues, el protagonista. Y no tú ni yo, sino Él, por su gracia, ¿ok? Vamos a seguir un poquito más. Dice, precisamente en 2 de Corintios 12, es donde dice, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. O sea, en cualquiera de tus debilidades el poder de Dios se perfecciona, en cualquiera. Entonces, no importa que tengas muchas. ¿Por qué? Porque en todas se puede perfeccionar Dios. Por tanto, de buena gana me gloriaré en mis debilidades, dice Pablo, para que habite en mí el poder de Cristo. ¿Ves cómo sí tiene sentido? ¿Ves cómo
como Pablo estaba entendiendo algo que quería que nosotros entendiéramos, que sabía que no fácilmente lo entenderíamos, pero que tenemos que buscarlo, tenemos que ver qué es lo que exactamente está diciendo. Él decía, bueno, entonces me voy a gloriar en mis debilidades. ¿Por qué? Porque finalmente no son las que cuentan son la gracia de Dios que se perfecciona en mi debilidad. ¿Por qué no meditamos en eso? ¿Por qué no muchas veces, querido hermano, hermana, joven, amigo, ¿sí? Amiga, ¿por qué no pensamos y meditamos en las cosas que nos ayudan y no en aquellas cosas que parece que nos quitan la fuerza o la poca fuerza que tenemos? ¿Sí? Muchas veces yo he dicho que más conviene meditar en Jesucristo y meditar en las obras de Jesucristo y meditar en el amor de Jesucristo a estar dándole 1000 vueltas a tus debilidades, a mis pecados y a mis vicios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque de este lado no vamos a encontrar nada, pero de este sí. Sí vamos a encontrar. Porque si tú conoces más a Dios, vas a confiar más en Él. Y cuanto más confíes tú en Dios, más fácil va a ser que tú entiendas esto y que además vivas en esta gracia que estamos hablando. ¿Qué? Pero ahorita te voy a decir todavía un poquito más de eso. En 1 Corintios 15:10 está otro versículo que también ya te he mencionado, que es: por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano conmigo. Fíjate, su gracia no ha sido en vano conmigo. Eso quiere decir que la gracia de Dios sí puede ser en vano con alguna persona, sí puede ser. ¿Por qué? Porque finalmente depende de una persona si quiere echar mano de la gracia o no. Si a ti te hacen un regalo y tú eres todo un desconfiado y dices, ¿cómo que alguien me hizo un regalo? Ay, ¿pero qué? ¿Pero si yo qué? Pues si yo no conozco, pero si yo no soy, pero si yo nunca he conocido a esa persona que dices, y dice, bueno, no sé, pero te hice un regalo, ahí está. Me dijo nada más que fueras para que lo agarraras, para que te lo diera, ¿no? Nah, pero yo no sé, pero si es una trampa, pero bueno, ok, en este mundo y en este México, bueno, a lo mejor hay razón para pensar de esa manera, pero no con Dios. ¿Entiendes la diferencia? O sea, no tenemos razón para pensar mal de Dios cuando solamente nos ha hecho bienes. No podemos pensar en Dios de una manera incorrecta. ¿Por qué? Porque eso afecta precisamente la confianza y por lo tanto la fe y por lo tanto la gracia. ¿Me entiendes? Entonces, es muy importante que tú te vayas meditando, vayas precisamente leyendo, estudiando, entendiendo las cosas que te fortalecen, las que te pueden fortalecer los conceptos. O sea, si simplemente entiendes el amor de Dios, tú no eres el mismo media hora después de haberlo entendido. Si tú entiendes que Dios tiene buena voluntad con los hombres, porque si hubiera tenido simplemente mala voluntad o voluntad de hacer justicia, pobres hombres, ¿sí? O sea, pobre humanidad. Si tú entiendes que Dios tiene buena voluntad, si tú entiendes que por muchos lados la Biblia dice, mira, yo sé el fin que quiero de vosotros, quiero un buen fin para vosotros. Tengo pensamientos de bien, no de mal para vosotros, lo dicen los profetas, desde antes de Jesucristo lo dice. Entonces, pues ese es Dios. ¿Por qué no meditas mejor en eso? ¿Por qué no estudias más bien a ver quién es, a ver cómo actúa, a ver por qué pudo haber hecho eso, a ver a qué conclusiones llegas? Eso te va a ser mucho más benéfico, eso te va a ser mucho más, va a dar mucho más fruto en ti que estar pensando por el otro lado malo, no sé, y estar dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas al pecado y a la tentación. Eso es importante y no quiero que se me malentienda porque yo nada más digo lo que estoy diciendo, no lo que alguien de mal corazón quiere entender, ¿no? Entonces, pero si tú eres una persona que estás buscando, creo que me puedes entender. Entonces, tenemos ya gracia como don inmerecido, gracia que también partiendo de ese mismo significado significa ese apoyo, esa ayuda externa, esa influencia externa y divina sobre nosotros para hacer buenas obras, para vivir como a Dios le agrada y para vivir como tú quieres también. Bueno, pues ahí está la gracia, ahí está la fortaleza para que echemos mano de él. Sin embargo, de aquí quiero partir a una tercera, a entender algo que para mí fue una pequeña revelación y quiero compartírtela, ¿sí? A partir de 2 de Timoteo 2:1 dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Entonces, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús, le está diciendo Pablo a Timoteo.
Esto lo puedes entender de la manera del punto 2. ¿Por qué? Porque puedes cambiar los términos, y lo cual es correcto, y puedes decir fortalécete, o sea, no te debilites, no, sino fortalécete en la gracia que es en Cristo Jesús. O sea, esfuérzate en el sentido de siéntete más fuerte, sé más fuerte, toma fuerzas de la gracia que es en Cristo Jesús. Así está perfecto que lo entiendas así, porque eso es como una recomendación, un mandamiento: esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Y otra manera como puedes entenderlo, y que es la que a mí me ha ayudado mucho también, porque lo uno no quita lo otro, o sea, el entenderlo así no quita que se entienda de la otra y de la otra manera, es como que te esfuerces a permanecer ahí donde está la gracia de Dios. O sea, es entender la gracia quizás como un lugar, imagínate un lugar espiritual, así como te puedes imaginar un lugar físico. Imagínate que se pone a llover, y entonces, ¿qué haces tú? Bueno, pues si no te quieres mojar, te vas a un lugar donde estés a cubierta, un lugar que tenga un techo, y entonces pues no te mojas, ¿no? Entonces te cambias de un lugar a un lugar físico, un lugar de aquí a acá, en donde no te mojas. Vamos a imaginarnos un poquito la gracia de esta manera. Es como un lugar donde tú debes de esforzarte en estar, ¿sí? Tú esfuérzate a estar en ese lugar, digamos, espiritual, donde puedas recibir la gracia. Y aquí estamos hablando precisamente de la fe, aquí estamos hablando precisamente de la humildad, porque Dios da gracia a los humildes. Si una persona está envanecida, si esa persona se cree que sabe un montón, si esa persona ya es, o sea, ya sabes, o sea, está envanecido, está ensoberbecido, esa persona no es humilde, esa persona no va a estar recibiendo la gracia de Dios. Ya sabe todo, esa persona ya sabe cómo hacer todo, esa persona no necesita nada. Esa persona no va a recibir la gracia de Dios, porque Dios da gracia a los humildes. Entonces, piensa en estas cosas, ahí es donde tienes que poner tus esfuerzos. ¿Quieres gracia? Dios da gracia a los humildes. ¿Por qué no estudias eso? ¿Por qué no ves si eres humilde? ¿Por qué no te pones a pensar en ti misma a ver si eres humilde o no? Por otro lado, cuando hablamos o cuando yo digo que nos imaginemos la gracia como un lugar espiritual, por así entenderlo, no estoy diciendo nada así como herético, no, porque precisamente, y aquí quiero hacer un énfasis, por una de las cartas que nos mandaron, en el libro de Gálatas tú ves que dice el apóstol, y ahora te lo va a desglosar un poquito más, dice el apóstol en Gálatas capítulo 5, en el versículo 4, dice: de la gracia habéis caído. Ahora, ¿qué significa caer? Pues caer significa caer, o sea, caer es una cosa está aquí, pum, se cae. Mira, esto está aquí y esto está aquí, cayó de un lugar más alto a un lugar más bajo, ¿ok? Entonces, de la gracia habéis caído, pero esto tiene un contexto, y aquí específicamente le estoy contestando a una de nuestras oyentes, ¿no? Esta persona está diciendo: yo estoy preocupado, ¿por qué? Porque yo creo haber estado algún día en la gracia, pero después ya no estuve en la gracia y ya no sé cómo volver, ya no sé qué hacer. ¿Será que se pueda volver? Y entonces tiene muchas dudas, mucha preocupación y mucha incertidumbre. Tiene muchas, pues normal, tiene miedo, ¿por qué? Porque pues se siente que no está en la gracia. Perfecto. Y sí, probablemente no lo esté. Entonces, aquí estaba pasando algo en Gálatas que sirve mucho para darte respuesta. En Gálatas, ¿qué estaba pasando? ¿Por qué la escribe Pablo? Bueno, Pablo escribe esa epístola a los Gálatas. ¿Por qué? Porque en esa comunidad de cristianos habían entendido la gracia en un momento dado, y lo habían entendido bien, habían creído en Jesucristo. Habían entendido que Jesucristo era suficiente, ¿para qué? Para que ellos pudieran ser perdonados y justificados, o sea, para que sean hechos justos delante de Dios, ¿sí? No por sus obras, sino por la gracia. Y entonces lo habían entendido muy bien, pero cuando pasó el tiempo se empezaron a acercar algunos que les hablaban y les empezaban a decir: no, es que hay que cumplir los ritos de Moisés, hay que cumplir con ciertas cosas de la ley para que uno pueda estar bien con Dios. Y algunos empezaron a poner oídos a eso que estaban diciendo, incluido
el apóstol Pedro, imagínate. Entonces Pablo se acerca a ellos y les empieza a decir, ¿qué les pasa? O sea, habían empezado bien, entendieron perfectamente por el Espíritu que nosotros podemos ser hechos justos por medio de Jesucristo, lo entendieron bien y ahora andan con que hay que circuncidarse, con que hay que guardar este día, con que hay que guardar esta otra celebración o cumplir este otro ritual. Dice, ustedes han caído de la gracia. Dice, los que se quieren justificar en sus obras, en su justicia, en lo que pueden hacer, dice, caen de la gracia. ¿Sí? Entonces, dice, de Cristo os desligasteis, les dice. O sea, como os habéis apartado de Cristo, de la gracia habéis caído. Entonces, ok, aquí es muy sencillo. Ahora, ¿por qué les escribe Pablo esto? Obviamente Pablo les está escribiendo esto no porque fuera alguien que ya no tienen remedio. Te lo digo particularmente a ti si me estás escuchando. O sea, se los está escribiendo porque tenían remedio. Se les está escribiendo porque no debían de perseverar hacia ese lado donde se apartaban de la gracia, donde caían de la gracia, sino que se los está diciendo para que vayan nuevamente a Cristo, donde está la gracia, donde es la fuente de la gracia. ¿Me entiendes? O sea, no es una carta en donde ya están condenándolos y diciendo ya, adiós, ustedes ya se perdieron y no tienen remedio. No, le está diciendo eso porque después, en un versículo posterior, un versículo de un poquito después, les dice, pero yo tengo confianza, dice Pablo, dice, yo tengo confianza de que no van a seguir por ese camino, de que no van a optar por ese camino, de que no van a irse hacia allá. ¿Sí? ¿Hacia qué lado? Pues hacia el lado en donde estaban cayendo, hacia el lado donde estaban ellos justificándose por sus obras. Entonces, te lo digo para esto. Pablo les está diciendo todo esto para que regresen, porque había oportunidad para ellos. Por lo mismo, yo creo que hay oportunidad para todos los que aquí nos escuchan. ¿Sí? Entonces, ¿qué tienen que hacer? Lo mismo que tiene que hacer una persona que no ha caído de la gracia, sino que nunca ha estado en la gracia. Tienen que ir a Cristo. Tienen que ir y volver a mirar a Cristo como el que puede justificar, a Cristo como como la única opción, como la única respuesta, nuevamente ir a Cristo. O sea, ya no conviene que te mortifiques en todas las cosas. Las cosas que hiciste mal, apréndelas. Aprende qué hiciste mal y trata de identificar qué es lo que hiciste por lo cual caíste de la gracia. Para eso sí, pero ya no te quedes ahí. Como dicen los chavos, no te claves ahí, ¿sí? No, sino ve a la fuente de la gracia. Vete ahí donde puedes encontrar la gracia, ahí donde no tienes justificación más que la justificación de la sangre de Cristo y no tus obras, y no esto si te mereces o si no te mereces, o todos esos rollos que son infructuosos y que no sirven, ¿sí? Entonces, cuando el apóstol Pablo le dice a Timoteo, esfuérzate en la gracia, yo entiendo por ahí que la gracia, que nosotros debemos de permanecer en ese lugar donde se nos da abundante gracia. Y ya para terminar y para que veas que no es nada raro lo que estoy diciendo, ni es así como ¿qué está diciendo esta nueva revelación? No, para nada. Termino diciéndote que precisamente en el libro de Hebreos, en el capítulo 4, dice, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para que hallemos misericordia y gracia para el oportuno socorro. Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. Entonces, un trono de la gracia, ahí está. ¿Quién estará sentado en ese trono de la gracia? Pues Jesucristo, por supuesto. Jesucristo porque Él sabe perfectamente lo que nosotros sentimos, para eso se hizo hombre. Se hizo hombre para llevar un plan mucho más interesante y mucho más completo de lo que a veces entendemos. O sea, el hecho de que se haya hecho hombre precisamente lo hizo para que pudiera entender nuestras debilidades. ¿Por qué? Pues porque vivimos en un cuerpo que tiene debilidades, en una mente que tiene debilidades, en una mente cuya voluntad está deteriorada, etcétera, etcétera. Entonces, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. Entonces, sí estamos hablando, acercar es cuando estás aquí, lejos, y te vienes para acá, donde estás cerca, ¿verdad? Ok, entonces, aunque sea de una forma figurativa, sí estamos hablando como de un lugar espiritual al que nos acercamos o del que nos alejamos. Entonces, acércate.
¿Quieres gracia? Acércate. Sé una persona humilde, sé una persona que sabes y que entiendes perfectamente todo lo que necesitas y todo lo que eres y todo lo que es Cristo. Acércate. ¿Pues qué? Porque la gracia solamente se puede agarrar por medio de la fe. Entonces, eso es lo que yo te digo para empezar. O sea, es lo que te digo que tienes que hacer. O sea, no le des muchas vueltas a lo que es infructuoso. Vete a donde está la gracia. Vete a entender las cosas que te fortalecen. Que llegues a la conclusión de que eres malo. ¡Qué novedad! Que llegues a la conclusión de que eres muy sucio, que mirar para adentro es como mirar a un pozo terrible. ¿Sí? Bueno, pues eso qué. Todo el mundo lo sabe. No eres tú la única que lo sabe, ni él el único que lo está sabiendo ahora. Qué bueno que lo empiezas a saber, pero así es. Ya no mires mucho para allá, no hay mucho más que mirar. Todo es oscuridad y tinieblas y malas intenciones y egoísmo. Pero mira mejor a Cristo, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. Amén. Que Dios te bendiga mucho y que Dios te ayude a captar todo esto. Señor, ayúdanos a entender lo que las palabras por sí no pueden entender, sino que por tu Espíritu, Señor, podamos captar lo que tú quieres que entendamos, que podamos captar lo que nos va a hacer bien al alma, en el nombre de Jesús. Dios te bendiga mucho y de veras agarra esto, tú mismo profundiza más y seguimos platicando, ¿sí? Que Dios te bendiga mucho, cuídate.